¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual va a ir conformándose lo que es el trabajo de las comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Se va a ir conformando las diferentes comisiones que van a estar abordando a lo largo de este periodo ordinario 2026 lo que van a ser los diferentes proyectos, las diferentes propuestas que tengan los bloques políticos, los diputados nacionales. Por supuesto, lo mismo va a suceder en el Senado Nacional y también los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo. Se van a ir conformando varias de las comisiones y las presidencias y las conducciones de tanto de las comisiones como la integración de las mismas tienen referencia con los números de cada uno de los bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. La cantidad de integrantes, a partir de la cantidad de integrantes que tenga cada bloque, es como se va definiendo la integración de cada una de las comisiones. Esto va a suceder esta semana. Ahora lo que va a suceder son los títulos. Actividad en diputados. Esta semana se reunirán para designar autoridades y conformar 18 comisiones. Comisión de Legislación Penal. Las Madres del Dolor expondrán en el debate por la elevación de penas por siniestros agravados. Sesión en el Senado el miércoles 18 a las 14 se dará ingreso a los pliegos de militares, diplomáticos y jueces. Bueno, ahí están los títulos, ahí está en síntesis la actividad que va a tener el Congreso en definitiva, porque también estamos reflejando lo que va a pasar en el Senado, pero el Congreso en definitiva, las actividades que van a tener a lo largo de esta semana. Integración de comisiones, esto también va a generar discusiones entre oficialismo y oposición y por supuesto lo que tiene que ver también relacionado con el Senado de la Nación y una primera sesión formal, pero una primera sesión que va a haber esta misma semana, el miércoles, en la Cámara de Senadores. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en esta tarde calurosa, ya Así de es. marzo, y una semana que arranca con todo. Sí, no solo reuniones constitutivas de comisiones en diputados, también en el Senado, además de la sesión, hay bastantes reuniones para empezar a conformar las comisiones. Y bueno, novedades en torno a lo que son las audiencias públicas por la ley de glaciares y también en unos instantes más una conferencia de prensa en la sala 1 del anexo aquí de diputados respecto de, integrantes de lo que fue la comisión investigadora Libra, ¿no? Con los hallazgos de nuevas pruebas que se revelaron en el expediente de esta causa. Bueno, allí van a estar algunos diputados en conferencia de prensa, eso también está moviendo por estas horas lo que es el Congreso. Bueno, muy bien, parte de la actividad, ¿no? Meli, que tiene esta Cámara de Diputados, por estas horas, aquí puntualmente en la Cámara Baja. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Bien, ¿Cómo muy va? bien. ¿Todo bien? Bueno, sí, esta semana tenemos el resto de las comisiones que se van a ir conformando, 18. Ahí va a haber que estar atentos al tema de la proporcionalidad y se van a conformar entre el miércoles y jueves. Aún no se publicó el listado y los horarios de la reunión de cada una, así que hay que estar atentos a ver cuáles son las que se van a conformar. En principio trascendió que se iban a conformar estas 18. Las cuales, quedarán repartidas entre oficialismo y oposición y seguramente habrá algún reclamo de la oposición en torno a alguna presidencia y algún cargo que seguramente van a reclamar para, marcar presencia en alguna de esas comisiones. Vamos a ver cómo quedan conformadas. Esta semana se va a dilucidar. Claro, sin lugar a dudas. Germán Martínez en diputado, José Mayans en el Senado Nacional ya desde el año pasado vienen planteando que las integraciones de las comisiones en cada una de las cámaras como de las comisiones bicamerales, las que conforman diputados y senadores, no coincide, por lo menos para ellos, con el número, la proporción del número de integrantes que tienen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es una discusión que permanentemente se viene dando en los últimos años
y que sin dudas también se va a dar en este 2026. Sí, seguramente. De todos modos, el oficialismo ya se aseguró la presidencia de las comisiones que claro. les interesan, que son las de gobernabilidad, llamadas de gobernabilidad, que bueno, son las de presupuesto, asuntos constitucionales, justicia, legislación penal, entre otras, que son las que ya se conformaron y donde el oficialismo se quedó con la presidencia de esas. Habrá que ver también en el reparto cómo queda el resto de las comisiones, que bueno, seguramente la oposición también va a reclamar la presidencia de las que ya tenía. Claro. En esa discusión podría también estar la de salud, que el oficialismo dejó trascender que sería una de las que va a querer presidir. Claro. Y junto con la de sí. discapacidad, que fueron las que el año pasado tuvieron bastante dolores de cabeza, le dieron al oficialismo, Claro. porque no las tenía y estaban en manos de la oposición. Y ahí, bueno, fue el tema de el presupuesto de Garrahan en principio y la ley de discapacidad, que bueno, fueron dos proyectos que el Así oficialismo vetó. Bueno, en principio parecería que Manuel Quintar se quedaría con el libertario por la provincia de Jujuy, se quedaría como presidente de la Comisión de Salud. Veremos qué es lo que pasa esta semana. Pero antes de seguir hablando de cómo podrían quedar conformadas algunas comisiones, vamos a escuchar qué es lo que decían los diputados nacionales hablando con diferentes programas de aquí de Diputados Televisión. Javier Sánchez Rayda, que es diputado nacional por el PRO, estuvo hablando con Diputados TV, habló sobre la situación principalmente de la agroindustria, habló del campo, habló de esta manera. Estuvimos conversando sobre los distintos desafíos que tiene el sector agropecuario, que realmente es maravilloso estar en Expo Agro. Yo hacía ya 2 años, 3 años que no iba. Es impresionante el predio. Se está repitiendo el lugar ahí cerca de San Nicolás, ¿no? En San Nicolás, sí, en el autódromo de San Nicolás. Sí, sí. Tiene muy buenas instalaciones, el predio es enorme, está al lado de la ruta, de la autopista. Y la verdad que extraordinario que se ve el movimiento. Estamos hablando del sector más dinámico de la economía. Bien mencionabas el tema de las exportaciones, hablaban del INDEC, de cuánto produce cada provincia respecto a la masa que se exporta, que exporta el país. El sector agroindustrial hoy representa el 61% de las exportaciones totales. O sea, estamos hablando del sector más dinámico de la economía, el más competitivo, el que apuesta, el que sigue invirtiendo y que a pesar de los distintos desafíos, de distintas crisis, de los gobiernos que pasan, es un sector que sigue creciendo, sigue apostando a la Argentina y que invierte en el país. Nos informaban del Banco Nación que hubo récord histórico de toma de préstamos dentro en el marco de Expo Agro, ¿no? Récord, están esperando récord histórico también de visitas, de stand. O sea, estamos hablando de una situación, la verdad, extraordinaria para el sector agropecuario. Y creo que eso viene de la mano de las reglas claras, de que se ha estabilizado la economía. Bueno, ahí estaba, Javier Sánchez Urba, Javier Sánchez Urba, así está, así es bien dicho el apellido del diputado nacional del PRO, que enseguida también lo vamos a escuchar con otro tema que tiene que ver con la ley de glaciares, porque Meli, en estas audiencias públicas se anotaron más gente de la esperada. Sí. Casi 60.000 personas anotadas. Sí, ya vamos casi 70.000, me parece. Casi 70.000. Sí. Claro. Exactamente, y hasta el 20 de marzo todavía hay tiempo. Lo que se resolvió hoy era lo que se esperaba, ¿no? Ver qué medida podían tomar las autoridades de las comisiones. Hablamos tanto de José Peluc, de Recursos Naturales, como de Nicolás Mayoras, de Asuntos Constitucionales, que resolvieron que todos los inscriptos hasta el 20 de marzo, a las 20 horas, que es cuando finaliza la inscripción, podrán presentar su exposición por escrito o a través de un video de 5 minutos que se podrá colgar al canal de YouTube, al canal oficial de la Cámara de Diputados en youtube.com. Y de esa manera se busca como un mecanismo para que puedan de alguna manera dejar su opinión todos los que se anotaron. Claro. Pero de manera tanto presencial el 25 de marzo como virtual el 26 de marzo se espera que hablen alrededor de 100 expositores en cada jornada y no mucho más. Lo que se resolvió hoy fue que lo que resolvió el oficialismo, no estamos hablando los presidentes de las comisiones, fue que van a elegirse para la audiencia presencial
a los primeros inscriptos por cada jurisdicción. Se va a garantizar que estén las 24 provincias, Claro. pero los primeros que se hayan anotado Son los que van van a a estar. ser los que van a estar seleccionados. Y lo otro será, bueno, hay una jornada virtual y después lo que no va a haber ampliación De días, sí, no. de días No. de audiencia. No, se resolvió. Después estarán los videos y cada uno irá a escuchar Ujú. lo que dice cada uno de los videos. Sí. ¿Por qué mencionamos esto? Porque Javier Sánchez Urba, el diputado del PRO, también habló con Diputados Televisión sobre la ley de glaciares. Primero queremos escuchar las audiencias públicas, está bien. que van a ser el 25 y el 26, como bien planteabas, hay Sí. más de 30.000 Sí. inscriptos. Vamos a ver también cómo hacemos. Ahí creo que hay que aplicar algún criterio en el cual todos los que se hayan inscrito puedan exponer de alguna manera, sea oral o de manera escrita. Pero sí creo que hay que impartir algún criterio más federal donde todos los sectores, todas las provincias estén representadas y todos los sectores también, porque ahí me parece que tenés que tener en cuenta también el mundo productivo, algunos sectores de la sociedad, el mundo académico, bueno, que sea algo bien representativo, porque esa es la idea, en última instancia, de una audiencia pública. Y bueno, lo que nosotros consideramos, que lo planteamos en el Senado y en diputados mantenemos la A ver. misma línea Sí. de razonamiento, creo que en la Constitución, en el artículo 124, la misma Constitución reconoce que la administración de los recursos naturales pertenece a las provincias. Entonces, nosotros en esto decimos, perfecto, no vamos a aprobar, no vamos a acompañar ninguna ley que perjudique, que ponga en duda la protección de los glaciares, ni de reservas hídricas relevantes. Ahora, las provincias también tienen que tener la posibilidad de decidir caso por caso, ¿no? Porque Claro. si nosotros desde Buenos Aires impartimos una ley general donde le cercenamos la posibilidad de explotar ciertos sectores Claro. a las provincias, donde tienen enorme riqueza, enorme potencial de producción y que pueden generar gran cantidad de empleo. No, ahí estaba Javier Sánchez Urba hablando sobre el tema de la ley de glaciares, un tema y una decisión que han adoptado los presidentes de ambas comisiones, la de generar un mecanismo también nuevo en torno a cómo incorporar las diferentes voces y diferentes participantes en las audiencias públicas, como es la utilización del canal de YouTube, el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación, sumándolo a las 2 jornadas de audiencias. La oposición no quedó muy conforme con este mecanismo. Es más, el diputado Ferraro ya lo hizo saber por intermedio de sus redes sociales y ya la semana pasada, tanto Ferraro como la diputada Selva, la diputada María Inés Cigarán también le pidieron por nota tanto a Martín Menem como a las autoridades de las comisiones que amplíen, ¿no? las jornadas. Sí, lo que ellos argumentan es que, bueno, se puede llegar a judicializar. Están advirtiendo Claro. que no sería una medida suficiente, esto ni siquiera, bueno, el tema de ampliar el horario y mucho menos esto de subir los videos al canal de YouTube, porque no se estaría respetando la libertad de expresarse de todos los que se anotaron. En realidad no se esperaba que fueran tantos los inscriptos, claro. entonces sorprendió y bueno, las autoridades de las comisiones tuvieron que recurrir a este nuevo mecanismo que digamos que es novedoso, ¿no? Exactamente. Por lo menos Están utilizando una herramienta que, digamos, no se utilizó antes y que recordemos que en el debate sobre la despenalización del aborto había 1.000 inscriptos y fueron 3 meses de debate, Claro. con lo cual, bueno, supera todas las expectativas. no, este Sí. hubiese sido un año De un hecho, año de debates. Sí, de hecho eso es lo que dijeron los diputados hoy en esta resolución. Expresaron que la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición claro. presencial y virtual de la totalidad de los interesados. Así que la realidad es que también es muy difícil, dentro de esos 70.000, Sí. ahora se dispuso este criterio de que van a ser los primeros inscriptos por cada provincia. Pero es muy difícil, ver qué tan representativo va a ser Claro. respecto de voces a favor, en contra, organizaciones que participen, cuáles se queden afuera. Bueno, va a haber muchas opiniones sobre este tema. Habló también sobre la ley de glaciares la diputada Adriana Serquís, ¿no? De Unión por la Patria por la provincia de Río Negro, pero también habló sobre el sistema nuclear argentino en primer término. Bueno, lamentablemente, como ocurre con muchos sectores, hay una contradicción enorme de que se sale a vender
en particular nuestro desarrollo científico-tecnológico en el sector nuclear, cuando al mismo tiempo se está destruyendo ese sector, particularmente por la degradación que hay tanto a nivel salarial de quienes trabajan. De hecho, yo viviendo en la ciudad de Bariloche y teniendo contacto todavía con, digamos, lo que fue mi lugar de trabajo durante muchísimos años, que es el Centro Atómico Bariloche, veo como mis colegas salen a protestar casi diariamente por la situación que están viviendo, por el desarme de los proyectos y porque, digamos, justamente este sector está sufriendo mucho con relación a lo que ocurre en todos los organismos científico-tecnológicos, pero también el tema de lo que ocurre en las universidades, porque el vínculo que hay sobre la formación de profesionales en el sector nuclear está íntimamente relacionado con la formación de profesionales. Claro. Y eso ocurre en el Instituto Balseiro, que están temiendo que empiece a dejar de haber becas, están temiendo que se estén yendo los docentes por los salarios que están teniendo de quienes dan clases en este lugar, pero también los grandes proyectos en los cuales había grandes expectativas de seguir líderes en el mundo y que se están realmente desfinanciando. Bueno, Andrea Serkis, diputada de Unión por la Patria por Río Negro, estuvo participando también de lo que tiene que ver con las reuniones del plenario de comisiones de recursos naturales junto a asuntos constitucionales sobre la discusión del proyecto de ley que modifica a la ley de glaciares en la República Argentina. Espera también las audiencias públicas y conversó también con Diputados Televisión sobre esta discusión que se está dando aquí en el Congreso Nacional. La Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Pastoral Social, había sacado ya un comunicado justamente oponiéndose a la modificación de la ley de glaciares, teniendo en cuenta de que es la garantía del agua dulce, es también una preservación de los ecosistemas, de la importancia que van a tener a futuro, digamos, la posibilidad de que estos glaciares no se destruyan, que tenemos que proteger para todas las futuras generaciones y actualmente también para que no se disminuya la posibilidad de obtener esta agua dulce como un bien fundamental de los seres humanos. Y entonces nos parecía importante que quienes estamos tratando de trabajar para que cuando llegue a, digamos, al recinto de diputados la posible modificación de esta ley se la pueda rechazar. La verdad es que nos parece importante entender la importancia estratégica, pero también que hasta sería, te diría, en detrimento, y es una ley regresiva, cosa que puede llegar a judicializarse. O sea, más allá de que no solo no garantizará la seguridad jurídica de los proyectos que puedan llegar a creer que son beneficiados con la modificación de esta ley, lo que va a hacer es que al revés, digamos, todo lo que pueda ser aprobado después de que se llega a modificar van a estar todavía en peores condiciones de seguridad jurídica. Bueno, ahí la diputada Adriana Serkis también menciona el tema de la judicialización, un tema que varios sectores de este Congreso vienen hablando, incluso ahora con respecto a esta nueva metodología de cómo ampliar lo que es la participación ciudadana, no dentro de nuevas audiencias públicas, porque quedaron en 2 audiencias, sino con este mecanismo de utilizar el canal de YouTube. Exacto, sí, y hay que recordar también que en el Senado este debate fue bastante corto por el tema de que estuvo todo centralizado en el debate sobre la reforma de la ley laboral. Entonces el debate no incluyó audiencias públicas y se va a concentrar entonces en diputados estas audiencias. En principio no estaban previstas estas audiencias y en una primera reunión de las sesiones ordinarias se acordó en un plenario de comisiones que se iba a hacer en 2 jornadas. En principio iba a ser una, exacto, pero bueno, ante el reclamo opositor de que no iban a poder abarcar en una sola reunión a todos los invitados y a todos los que se querían anotar, que ya habían sido bastantes, bueno, se acordó que sea una presencial el 25 y otra virtual el 26. Claro. Pero el oficialismo no se dio ante este reclamo opositor de ampliarlas a más días. Y bueno, deberán concentrarse en principio en estas dos jornadas
y en este nuevo mecanismo que se incorporó para subir los videos a YouTube de 5 minutos, no más. No se puede ampliar más de 5 minutos esta exposición de cada uno de los participantes, ¿no? Bueno, había diputados, por ejemplo la diputada Marínez Igarán y otros legisladores, Meli, que habían planteado también que la comisión salga del ámbito del Congreso, que vaya al interior de la República Argentina. Sí, es verdad que sesione, eso estaba pensando mientras hablaba Silvina, ¿no? Cuánto más también hubiera llevado de tiempo si justamente se sesionaba en otras provincias, claro, ¿no? Provincias sobre todo en las cuyos gobernadores tienen mucho interés en que salga esta ley, y también allí lo que se reclamó fue que se pueda escuchar las voces no solo de los ciudadanos de cada provincia, sino también de los integrantes de pueblos de comunidades originarias, que son ciudadanos, por supuesto, también, pero integrantes de comunidades originarias que se verían afectados en todo caso por la cercanía en las cuales algunas están viviendo, y los lugares que podrían, con esta nueva ley, si así lo determina la administración local, porque esto es lo que prevé esta reforma de la ley de glaciares, darle más poder a los gobiernos provinciales para que determinen qué es un glaciar, qué es un periglacial, y en todo caso poder ordenarle al IANIGLA, que es el instituto hoy que está a cargo del Inventario Nacional, que retire una zona que hoy por hoy está protegida. Claro. Obviamente eso hubiera llevado mucho más tiempo, y la pregunta es, ¿qué pasa ahora con esta cantidad abrumadora de inscriptos que hay? ¿A quién favorece y a quién de alguna manera perjudica, ¿no? Porque se pierde un poco en sí lo que es el objeto de la audiencia pública. Claro. No creo que vaya a haber algún diputado que escuche 70.000 videos de 5 minutos en YouTube. Y bueno, la realidad es que la oposición estaba pujando para que se hagan estas audiencias. El oficialismo cedió, pero es una ola de gente que habrá que ver cómo se dan, sobre todo las del 25 y 26 de marzo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, está abierta la inscripción para las audiencias públicas del 25 del 26, y también la incorporación del material en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa, la primera, y enseguida regresamos. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.
y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos aguardando la presentación oficial en torno a cuál va a ser el cronograma de trabajo de las comisiones a lo largo de esta semana, porque está previsto que estas semanas queden conformadas varias comisiones de trabajo, 18 comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados, pero todavía no ha sido publicado en la página oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. Y la información que vamos teniendo de manera extraoficial es que ya mañana habría reuniones de comisiones para conformarse. Exacto, sí. Según lo que tenemos que trascendió es un adelanto de esta agenda que todavía, como vos decís, todavía no se subió formalmente a la página. Arrancarían mañana a las 11 de la mañana las reuniones constitutivas de las comisiones y arrancarían con la Comisión de Cultura, luego con pequeñas y medianas empresas, industria, economía, legislación general, comercio de las personas mayores. En principio esas mañana, martes 17. Después siguen el miércoles 18, a partir de las 9 y hasta las 14 estarían conformando comisiones. Y bueno, el miércoles estarían la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Transportes, Comisión de Energía y Combustibles, que va a ser también una comisión clave, Penal, que ya está constituida, y después, bueno, Acción Social y Salud Pública, que era la que hablábamos recién, el tema de que hasta el año pasado estaba en manos de la oposición, del diputado de Unión por la Patria por Tucumán, Yedlin. Y bueno, educación, que en principio, según lo que trascendió, quedaría para el PRO, para Alejandro Finocchiaro, que también fue ministro de Educación de la Nación en la gestión del expresidente Macri. Y por último está previsto que se reúna la Comisión de Población y Desarrollo Humano. A las 14 sería la última del miércoles. Y sigue el jueves la conformación del resto de las comisiones. Bueno, un número importante de comisiones, el reparto de presidencias de comisiones para Unión por la Patria, para La Libertad Avanza, principalmente, y después va a haber para también otras fuerzas, para el PRO y para otros bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Por estas horas hay conferencia de prensa de Maximiliano Ferraro como expresidente de la Comisión Investigadora por el caso
Libra, acompañado en el estrado principal por los diputados o el exdiputado Oscar Agos Carreño, por la diputada Mónica Frade, por el diputado Esteban Paulón, por legisladores que han participado, Meli, de lo que fue, ¿no? En definitiva, la mesa de trabajo de esa comisión. Sí, ya, bueno, hay unas declaraciones de lo que han resuelto estos integrantes del sector opositor que integraban esta comisión investigadora respecto de, formular una denuncia contra el fiscal Eduardo Tayano, que es el fiscal que tiene a cargo la causa Libra y que todavía no ha llamado a indagatoria de ningún testigo. También, requerir nuevamente informes por escrito al Poder Ejecutivo, dirigidos principalmente a Javier Milei y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei, requerir la interpelación del jefe de gabinete Manuel Adorni. Recordemos que antes de diciembre había un número en una coalición de sectores opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica Izquierda y me estoy olvidando de otro más, y los radicales díscolos de ese momento, Democracia para Siempre, que tenían un número como para aprobar proyectos, emplazar a comisiones, dictaminar. Hoy ese número no es el mismo y hay que ver, en este caso, una interpelación a Manuel Adorni, cómo podrían juntar los votos o no para aprobar eso. Necesitarían mayorías especiales también, necesitarían juntar en principio tener el número y llevar el tema para ser aprobados estas presentaciones en las comisiones respectivas, principalmente en asuntos constitucionales, y posteriormente poder tener el número de convocarse a una sesión especial para discutir estas presentaciones, tener el número de 129 diputados para abrir el recinto de la Cámara Baja. No hay una nueva, una reapertura de lo que fue la comisión investigadora por el caso Libra. Sí hay estos planteos que están haciendo los diputados nacionales como legisladores que van a hacer las presentaciones. Sí, acá están diciendo en una de las resoluciones que llegaron hoy, que anunciaron en la conferencia de prensa, es que van a querer van a impulsar la constitución de una comisión ad hoc de diputados y diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos. Y decidieron también evaluar una segunda etapa investigadora de la Comisión Libra en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente y sus funcionarios en el caso. Bueno, eso vienen a ser nuevos proyectos, nuevas iniciativas. No es que automáticamente la Cámara puede resolver, se prolonga el trabajo o se reabre el trabajo de la Comisión Libra que finalizó en diciembre del año pasado. Sí, aparte recordemos que para que funcione esa comisión investigadora hubo que pasar un camino muy controvertido, polémico, lleno de ciertos obstáculos desde el lado de la oposición, porque el oficialismo junto con sus aliados intentaron que no se pusiera en marcha, ¿no? Así que eso también es un tema a ver cómo se podría hacer una segunda etapa. Ahí veremos a ver qué es lo que ocurre respecto a este tema, los ecos, ¿no?, que va a producir y que van produciendo lo que fue esta conferencia que en estos momentos se está dando el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro. Lo que sí va a producirse esta semana, el miércoles, Meli, es una reunión de comisión de legislación penal. Sí, así es. Con invitados, con un tema específico. Sí, hablamos de la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado y se va a reunir, se llamó a una reunión el miércoles a las 11:30 y se invitó nuevamente a representantes de la Fundación Madres del Dolor, de la Fundación Estrellas Amarillas y otros sectores que trabajan justamente en lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar y que ya es un proyecto con media sanción, el agravamiento de penas para delitos en siniestros viales. Ya hubo una reunión, te decía Fernando, porque este proyecto tiene media sanción del Senado, recibió aprobación el 18 de septiembre del año pasado y el 30 de septiembre, muy pocos días después, hubo una reunión informativa aquí donde participó Vivian Perrone, una referente de Madres del Dolor, quien en el año 2000 perdió a su hijo
Kevin Sedano, de 14 años, quien, bueno, fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Y ella es una de las pioneras en estos temas. Recordó en ese momento que cuando pasó la tragedia de la pérdida de su hijo, en Argentina la legislación en los 2000 no estaba penado si vos atropellabas a alguien e ibas alcoholizado, tampoco si te dabas a la fuga. Y lo que, bueno, motivó, obviamente cambió su vida para siempre, como también la de Silvia González, que es la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, que perdió a su hijo Saya, de 7 años, en la provincia de La Pampa. Ella tenía, bueno, su vida allí. Contó un crudo relato, la verdad. Hace unos meses atrás escuchamos aquí en una de las salas del anexo de diputados que, bueno, también, ¿no?, quedó en shock durante 3 años y en 2004 viajó a Buenos Aires, conoció a Perrone y se pusieron a trabajar en, bueno, en todo lo que tiene que ver con la legislación para castigar estos hechos y también, sobre todo, prevenirlos, porque lo que hablaban es que hace unos años atrás se sancionó la ley de alcohol cero a nivel nacional, ¿no? Bueno, ellas piden también que, además de esa ley, que sobre todo necesita que se implemente de manera correcta, ¿no? Es decir, que esos controles existan efectivamente, ¿no? Y además de eso, de una ley para agravar las penas, como ahora vamos a repasar, también se necesita, para hacer esta reforma legislativa más integral, una ley de educación vial, ¿no? Hablaban de en cada lo uno de fundamental. estos debates, en cada uno de estos temas y estos debates que vos estás planteando, el Congreso la tuvo, tanto diputados como Senado. La tuvo a Vivian Perrone ahí en un seguimiento, en una participación activa muy fuerte, con mucha presencia, con mucha discusión cara a cara con los diputados nacionales, tratando de convencer a los diputados nacionales la necesidad de agravar las penas, de ir a penas en lo que tiene que ver con penalizar la ingesta de alcohol en la República Argentina, ir al alcohol cero a nivel nacional y también en sus charlas en las provincias buscando lo mismo que suceda en las provincias argentinas y por supuesto también la va a tener en los próximos días aquí en el Congreso Nacional nuevamente. Sí, también es todo un dato que se convoque a tratar este tema cuando desde el gobierno se está hablando de una reforma integral del Código Penal y esto vendría justamente a, bueno, modificar solamente algunos artículos en lo referido a los delitos contra las personas. Está dentro de ese capítulo los artículos que ahora vamos a repasar que se reforman con este proyecto de ley. Pero bueno, en ese sentido, si se avanza, por supuesto que es una ley muy esperada, como decimos, por estas organizaciones. Vamos a justamente ver qué es lo que propone. Este es un proyecto, sí, también cabe señalar que en el Senado fue consensuado entre una diputada de una senadora de Unión por la Patria y una senadora del PRO, junto a otros, como por ejemplo una senadora tucumana, Beatriz Ávila, que tiene su propio bloque, Independencia Hoy. Así que hubo un acuerdo bastante transversal, más allá de que durante esa sesión del 18 de septiembre hubo un pedido por parte de Ezequiel Atauche, en ese momento jefe de La Libertad Avanza, y Carolina Lozada, senadora de la UCR, para que vuelva a comisión, porque querían proponer ciertos cambios. No prosperó eso y bueno, salió la media sanción, que lo que hace es elevar las penas previstas en el artículo 84 bis del Código Penal. Allí hay penas previstas de 2 a 5 años para el que causare la muerte, bueno, por una conducción imprudente, negligente, pero además tiene agravantes, si esto ocurriera, que hoy son penas de 3 a 6 años y con este proyecto pasarían de 4 a 8, las que justamente prevén la prisión y la inhabilitación especial. Luego también incorpora la pena agravada si se cumplen 3 agravantes o más. Ahora vamos a repasar cuáles. Esto lo modifica de 5 a 12 años y suma agravantes al delito de homicidio culposo. Hablamos de esto, de los nuevos agravantes. Hoy ya están ciertos agravantes, como por ejemplo, bueno,
viajar manejar teniendo alcohol en sangre, exceder un 30% de la velocidad máxima permitida. Esos son algunos de los que están. Y los que incorpora son poseer licencia de conducir no habilitante, es decir, que además de ir en ese vehículo y causar la muerte de alguien, cumplieran también estas condiciones, ¿no? Ir manipulando un celular, que eso, bueno, es algo muy sumamente actual y cotidiano que vemos, ¿no? La conducta de justamente los conductores de vehículos muchas veces distraídos con el celular. También cruzar las vías del tren sin tener el paso habilitado, haber consumido medicamentos que disminuyan la actitud para conducir. Esos son algunos de estos agravantes que se suman. Luego también se modifica el artículo 94 bis sobre lesiones culposas, es decir, acá ya no estamos hablando de que se atropellen y se genere la muerte de la persona, sino de que queden gravemente lesionada, ¿no? La persona, no que fallezca, pero sí que tenga consecuencias. Incorpora penas que hoy son de 2 a 4 años, las pasa de 3 a 6 años por 3 o más agravantes de estos. Es decir, estos agravantes se tienen en cuenta no solo para los casos en que causaren la muerte, sino también en los casos de las lesiones culposas. Y finalmente, en el caso de siniestros viales, si se tratase de homicidios culposos agravados y lesiones culposas agravadas, es decir, cumpliendo estos requisitos, no se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba luego, ¿no? Para la persona responsable de estos delitos. Así que esta es la reforma que se busca hacer. Son muy pocos artículos del que hoy están dentro del Código Penal. Parte de esto, alinearlo con la ley de alcohol cero, porque uno de los agravantes es, por ejemplo, tener alcoholemia mayor a 0. Ya existe la ley hoy por hoy. Y, como decimos, tiene media sanción. Hace tiempo se está reclamando. Veremos qué sucede, por qué se convoca nuevamente a Perrone y también a González de Fundación Estrellas Amarillas, que ya estuvieron en septiembre del año pasado. Así que, expectativa respecto de lo que allí puede ocurrir y si el oficialismo tiene intención en el corto plazo de avanzar con el proyecto o no. La posición en el Senado no había sido tan clara respecto de, de impulsarla así específicamente, ¿no? A favor, pero veremos qué es lo que sucede ahora, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, con esta a veces nueva composición. La presencia de familiares de víctimas lo que hacen también es visibilizar mucho más el debate y por lo tanto también me parece que empujar a que el proyecto vaya más rápido al recinto. Exacto, ¿no? sí, instalar el tema para Exacto. que después también los mismos bloques puedan impulsarlo y respaldarlo. Ahora, habrá que ver, comisión. ¿el miércoles habría dictamen sobre este proyecto ya directamente? No sé, pero la realidad es que es una reunión repetida, como decimos, ¿no? Porque ya hubo, no sé si está previsto que haya más oradores o ya directamente pasar a la firma. Tiene competencia de legislación penal. Bueno, es posible que se quiera pasar a la firma. Cuando se discutió este tema hubo ya una conformación nueva en la Cámara de Diputados, entonces por lo tanto integrantes de la Comisión de Legislación Penal, hay muchos de ellos que son nuevos en este Congreso. Entonces, a lo mejor escuchan primero a las Madres del Dolor, a la ONG también de Estrellas Amarillas y posteriormente se firma el dictamen. Sí, cosa que no se hizo con el régimen penal juvenil. No, es verdad. A pesar de que cambió la composición, no se escuchó nuevamente a expositores. Quiero corregir, a ver, el oficialismo no es que la impulsó en el Senado, tampoco se opuso. Este proyecto se aprobó por unanimidad en septiembre pasado. Lo que sí, Atauch en ese momento planteaba, algunos cambios que quería hacer a la redacción. Pero entre ellos me acuerdo que dentro de los agravantes quería que diga que uno de los agravantes era aquel que excediera el 50% de la velocidad máxima permitida. Y el proyecto decía 30. Y en realidad el Código Penal dice 30. Ese no es un nuevo agravante, eso ya está. Ahí había cierta confusión.
Pero bueno, el miércoles se trata y veremos, tiene números, sí, el oficialismo Sí, junto claro. a otros bloques. Y en este caso también esa unanimidad del Senado puede Eso también verse aquí pesa, ¿no? Me reflejada, parece que quizás. la unanimidad de una Cámara no puede ser que después en la otra Cámara haya... Se tiene que replicar. en principio. no le interese discutir el tema, Claro. ¿no? Me Sí, parece. habrá que ver también en esta discusión si es la reforma del Código Penal que está impulsando, que tiene en carpeta el borrador que tiene el oficialismo, coincide con este proyecto y por ahí contempla también estos aspectos Claro. y se puede discutir en ese marco, ¿no? Por eso por ahí no hay dictamen ahora, pero sí se puede incorporar en la discusión Sí. cuando se debata el nuevo reforma. Me parece que la intención de algunos debe ser avanzar con este proyecto y que se sancione y se adecuará el nuevo código ya a esta sanción. Lo mismo que ocurrió porque dentro de la discusión del nuevo Código Penal también estaba la discusión respecto al régimen penal juvenil, que Claro. después terminó siendo un debate solo del régimen penal juvenil, que es el que se dio en extraordinarias y que tuvo las sanciones por parte de ambas cámaras legislativas. Es posible que esa misma estrategia ocurra con estos delitos puntualmente. Están subiendo las penas. Es decir, que hay algunos delitos por accidentes viales que van a ser que no van a poder ser escarcelables. Claro. Porque están- Tampoco van a tener probation, ¿no? No, Sí. no se va a incorporar la Claro, en el probation. caso justamente de casos agravados, no van a poder No, claro. tener juicio a prueba. Exactamente. Bueno, debate que el miércoles, como Suspensión de juicio a dijo prueba. Meli, va a estar en la Comisión de Legislación Penal a partir de las 11:30. 11:30 de la mañana, comisión que preside Laura Rodríguez Machado. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la segunda de aquí de Pasos Perdidos, y enseguida regresamos. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, nuevo bloque en Diputados Televisión, nuevo bloque en Pasos Perdidos. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la justicia, porque más allá que hay un ámbito legislativo donde se discuten muchos temas judiciales, principalmente la conformación y la integración del Poder Judicial, es en el Senado Nacional. Mañana va a haber reunión de la mesa política de la Casa Rosada, la que lidera el jefe de gabinete, Manuel Adorni, donde participan, entre otros, y la integran esta mesa política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Hoy ambos estuvieron en la provincia de Córdoba, es por eso que la reunión no se hizo hoy, sino que se va a hacer en la jornada de mañana. Participan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora nacional, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, y en distintas reuniones pueden participar algunos ministros. Es posible que en la de mañana participe el ministro Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que pueden llegar a resolver mañana? Un número de pliegos vinculados con la justicia federal o para cargos en la justicia en el interior, principalmente de la República Argentina, que tengan que pasar por el Senado Nacional, recibir acuerdo del Senado Nacional. Hay por más de 350 vacantes que en la justicia federal que se deben resolver, que se deben contemplar. Bueno, mañana podría haber una primera tanda y que ingresen al Senado Nacional. Es posible. Dentro también de los cargos vacantes que aún tiene la justicia, hay dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema tiene 5 miembros, de los cuales actualmente hay 3. Está Horacio Rosati, está Carlos Rosenkrantz y está el ministro Lorenzetti. Ahí están los 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Hay que cubrir vacantes, 2 vacantes que intentó el año pasado el oficialismo y que intentó el gobierno nacional cubrirla con 2 candidatos, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que no tuvieron el apoyo del Senado Nacional, no pasaron lo que es los números necesarios, las mayorías necesarias para poder designar a un ministro de la Corte. No se lo designa con una mayoría simple, se necesita una mayoría calificada de 2/3 de los presentes en la Cámara Legislativa, en el Senado. Son discusiones que tiene que dar el Senado Nacional. Pero claro, hay proyectos que también circulan por la Cámara de Diputados vinculados a, por ejemplo, de qué manera tiene que estar integrada la Corte, y también puede haber otros proyectos vinculados a qué cantidad de integrantes tiene que tener la Corte Suprema, si tiene que mantenerse con 5 miembros o tienen que ser más miembros los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Silvina, hablamos de proyectos y hay uno en particular vinculado con este tema. Sí, Fer. Hay un proyecto que presentó la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada,
Es un proyecto que volvió a presentar, ya había presentado en el 24, no se trató, y ella hace referencia a que también un proyecto similar fue presentado por José Luis Gioja en su momento, en el 2020, y Alfredo Dato, también del peronismo en ese momento, que presentaron proyectos similares a este, en los que en principio lo que propone la diputada es reemplazar las 2 vacantes que están en la Corte Suprema por 2 mujeres. Recordemos que la Corte tiene que funcionar con 5 miembros. Sí. En este momento está funcionando con 3 miembros, que eran los que mencionaste recién, y lo que propone la diputada es que estas vacancias sí se completen con 2 mujeres. Claro, la Constitución no dice nada respecto a que tiene que ver paridad de género, que tiene que ver tantos integrantes varones como tantos integrantes mujeres. La Constitución no dice nada. La Constitución dice 5 miembros. Los 5 miembros, ¿no? Que es, en definitiva, también la ley que salió de este Congreso Nacional. Exacto, sí. Por lo que, quiere que en esta propuesta se cumpla con el género, con la paridad de género que debería existir para todos los cargos. Recordemos que también en la justicia, ella lo que hace referencia al proyecto, que en general, en todos los cargos públicos, las mujeres tienen muy baja participación. En la justicia aparece como que en general en la mayoría de los cargos sí hay una proporción bastante alta de mujeres, pero que hay muchos cargos vacantes, y lo que ella propone es que esos cargos que están vacantes se cubran con mujeres. Claro. Bueno, uno de los cargos es el de Hayton de Nolasco. Exacto, sí, que renunció. Sería la lógica que lo cubra una mujer. Claro, ella renunció cuando cumplió los 75 años, que es la edad en donde los magistrados deben retirarse de la Corte. Y en principio, desde ese momento no se volvió a ocupar ese lugar, que fue en 2021, fue la última vez que una mujer integró la Corte. Vamos a las plaquitas. Como decíamos, ¿no? La autora del proyecto es Julia Estrada, que retoma los proyectos de Alfredo Dato del 2014 y de José Luis Gioja en 2020. Y uno propio que presentó ella en el 24, y en este momento, en esta oportunidad, lo que hace es reflotar ese proyecto para que vuelva a tener estado parlamentario y se vuelva a poner en discusión, ¿no? El proyecto. Luego, vamos a la siguiente plaquita. Lo que ella dice es que, actualmente la Corte, que cuenta con 3 miembros, entonces lo que propone es que estos 2 cargos vacantes sí se cubran con 2 mujeres, con lo cual quedarían 3 varones y 2 mujeres en la integración que propone Estrada. En otra plaquita, lo que propone también además es que 1/3 de los cargos que los magistrados integren también se integren con mujeres en los demás cargos judiciales. Esto también, abre una discusión porque hay muchos cargos vacantes, como hablábamos recién, que se van a tratar también, que se van a habilitar el tratamiento en el Senado en la sesión del miércoles. Entonces, ya lo que propone también es que 1/3 de estos cargos que están vacantes también se cubran con mujeres. Claro. ¿No? Para seguir con esta impronta de incorporar más mujeres a los cargos en la justicia. Ella hace referencia también que de los 100 integrantes que tuvo hasta ahora la Corte, solo hubo 3 mujeres. Y estas 3 mujeres fueron en distintos momentos. En principio, la primera mujer en integrar la Corte fue Margarita Arguaz en el 1970, y fue de 1970 hasta 1973. Luego, la primera mujer en integrar la Corte en democracia fue Elena Hayton de Nolasco en el 2004, a propuesta del expresidente Néstor Kirchner, y renunció en 2021 porque había cumplido la edad de los 75 años, y Carmen Argibari en 2005, y duró hasta que falleció en 2014. Claro. Con lo cual, desde 2021 que una mujer no integra la Corte Suprema de Justicia. Ambas mujeres ingresaron en esa renovación que vos decís de Néstor Kirchner. Exacto, los dos fueron a propuesta del Poder Ejecutivo en ese momento a cargo de Néstor Kirchner. Y ahí también ingresó Ricardo Lorenzetti. Exacto.
en esa renovación en de la esa Corte. terna Sí. estaba Lorenzetti también. Y bueno, seguimos con la otra plaquita, que los únicos 2 nombramientos de mujeres que se hicieron hace casi 20 años, ¿no? Hablábamos recién, la gestión Claro. de Néstor Kirchner. Los 3 últimos fueron varones, Ricardo Lorenzetti, Rosati y Carlos Rosenkrantz. Lorenzetti en el 2005, en la terna que hablábamos, Rosati en 2005 y Carlos Rosenkrantz, que fue el último en integrar la Corte, en 2016. ¿No? Estos fueron los 3 últimos cargos que se ocuparon en la Corte. En febrero de 2025, el presidente Milei designó a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en comisión, pero bueno, en abril de 2025 el Senado rechazó estos nombramientos. Sin embargo, García Mansilla llegó a a ocupar el cargo 39 días, pero bueno, cuando el Senado rechazó su pliego, renunció. Claro, fue cuestionado también, ¿no? Claro. Ese momento en el cual Manuel García Mansilla se sumó a la Corte Suprema, porque además en las audiencias se le había preguntado a él, ¿no? Si aceptaría Si ser nombrado en comisión, Sí. ¿no? Es decir, por decreto. Claro. Por decreto del Poder Ejecutivo. Que eso, Y el él decreto dijo que no, salió él dijo unos que no. días antes. Él dijo que no. Él dijo que no, por Exacto. eso Claro. fue la, Y el digamos, la decreto salió controversia. unos días antes de que arranque el periodo ordinario. Claro. Y recordemos, es la primera vez en la historia que el Senado rechazó pliegos de la Corte, ¿no? De los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Ujú. Al hijo lo frenó la propia justicia por su cargo como juez federal. No, pero también no tuvo los números. No del recinto. tuvo número, pero digo, juró solo García Mansilla en ese momento Solamente, claro. porque el hijo no pudo. Claro, Directamente no llegó a jurar. porque el hijo presentó una nota y la Cámara le rechazó que pida Claro, licencia, sí. Ujú. porque ya es juez el hijo. Sí, Entonces fue tenía que federal. pedir licencia a su juzgado para Claro. asumir Eso. en la Corte. No le aceptaron y la licencia. Cámara no aceptó la licencia, entonces por lo tanto no pudo asumir, porque si no también hubiese asumido. Claro. Y después, bueno, obviamente, tenían más chance de tener votos en contra al hijo, Claro. pero con lo que sucedió con García Mansilla también lo colocó en esa situación de que, bueno, ambos pliegos fueron Hasta mismo rechazados por muchos votos. Por muchos No Exactamente. recuerdo ahora Claro. exactamente, Era muy pero contundente. el tablero salía rojo, rojo, rojo. Exactamente. E incluso, y recordemos que el año pasado, hasta diciembre del año pasado, que se hizo la renovación, los libertarios eran nada más que 6. O sea que el bloque de la Libertad Avanza, que respaldó las designaciones que hizo el presidente de la Nación, eran nada más que 6. Ahí también se Sí. produce el quiebre con Francisco Paultroni, Ujú. que se va del bloque. Porque estaba en contra del hijo. Claro, entonces ahí arma su bloque aparte. Sí, y Alguna estaba de en las contra cosas. del hijo y en ese momento estaba alineado con Victoria Villarruel. Que Exactamente. también, ¿no? Había hablado en una actividad pública y había dicho que el hijo no reunía Los los requisitos para hacer los pliegos Claro. para ser juez. Así que sí, en ese momento estaba alineado y Paultroni, bueno, apuntaba muy fuertemente contra Santiago Caputo, el asesor del presidente, Exacto. y eso le costó también, ser echado directamente. Él fue echado del bloque de la Libertad Avanza. Hoy la historia es otra, volvió a amigarse tras las elecciones cuando su partido fue como aliado de la Libertad Avanza en Formosa nuevamente. Claro. Y hoy está justamente en el oficialismo, en el bloque que conduce Exacto. Patricia Bullrich. Y además está, no solo que está en el bloque, no solo que mantiene y conservó lo que es la Comisión de Relaciones Exteriores, una de las comisiones estratégicas que tiene también el Congreso Nacional en el Senado, sino también que está alejado de Victoria Villarruel. Casi en sintonía con la Casa Rosada. Sí. Hace También. unos días atrás dijo que él había sido uno de los mayores defensores de la vicepresidenta en esta tensión, en esta relación rota que existe con Casa Rosada y que bueno, que a él le dolió mucho cuando unos días antes de las elecciones del año pasado Villarruel visitó Formosa, se fotografió con Gildo Infran, que es su archienemigo,
Y bueno, y también lo puso esto en el contexto de que eran días previos a las elecciones, que venía el oficialismo a maltraer con las leyes sancionadas aquí en el Congreso y también con el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. Había un clima bastante, tenso y de incertidumbre. Y allí Paul Troni dice que, bueno, desde ese momento está decepcionado. Bueno, a partir de esa situación es como que el oficialismo o el gobierno nacional le puso paños fríos a lo que es avanzar nuevamente con la integración de la Corte Suprema de Justicia. Amén de este proyecto que, como todo proyecto, se necesita que, que transite los caminos de las comisiones, que transite los caminos de las cámaras legislativas, porque más allá de que nosotros empezamos diciendo la designación de los ministros de la Corte es un tema que se discute en el Senado, un proyecto de un diputado planteando algo específico para la Corte, que puede ser los integrantes vacantes de la Corte tendrían que ser mujeres, por intermedio de un proyecto de ley, puede iniciarse este debate aquí en la Cámara Baja, como es el que Silvina nos está contando, como también un proyecto donde diga que la cantidad de integrantes tiene que aumentarse o reducirse. Claro, sí, es un debate que viene desde hace bastantes años, el tema de la integración de la Corte, la ampliación de la Corte. El año pasado se intentó debatir un proyecto que en realidad era en base a 8 proyectos que habían presentado diputados de diferentes de diferentes bloques, porque es un tema que se debatió en el Senado durante varias reuniones de comisión, pero no llegó a avanzar ninguno de esos proyectos. Había proyectos de ampliación de la Corte hasta de 15 miembros. Claro. Bueno, fue la media sanción del Senado, ¿no? El Senado fue en 2022, que se había llegado a una media sanción en un proyecto que en ese momento proponía 15 miembros. Sí, claro. Con paridad y con representación federal también. Sí. Claro. Siempre es esa discusión. Claro, pero desde 2022 que también se viene insistiendo en la necesidad de ampliar la Corte. En este caso, por ahora no hay ningún proyecto del oficialismo que esté orientado a ampliar la Corte, sí a cubrir estas 2 vacantes que están desde el 2021 y que, según lo que trasciende en la justicia, lo que dicen es que, están cuestionando esta legalidad de la Corte o, qué tipo de representación puede llegar a tener la Corte con 3 integrantes en lugar de 5, ¿no? Claro. Bueno, tiene mayoría ahí. Sí, tiene mayoría, pero lo que están diciendo es que, la Corte debe terminar de integrarse y que debe funcionar con 5 miembros y no con 3. Sí, me parece que el oficialismo o la Casa Rosada no tiene el candidato. No tiene el candidato y no creo que entre sus prioridades decir, sí tiene que ser una mujer. Exacto. Porque no es un oficialismo que, le gusten mucho las leyes de cupo, que crea que el género es algo fundamental que tiene que darse, sino más la idoneidad. Igualmente, con ciertos argumentos a veces, por momentos, recuerdo que el presidente Javier Milei tuvo las mismas palabras para con el hijo que para con la reciente elección del ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. En el caso del hijo, dijo, lo elegí porque, es un conocedor del Poder Judicial. Y en el caso de Maíquez, hace unos días dijo lo mismo. Claro. Así que, hay que ver, ¿no? Sí. Hoy por hoy, con los números del Senado, en su momento se había hablado de que, había negociaciones subterráneas entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo para negociar los cargos de la Corte. Hubo quienes lo negaron, por supuesto. Sí. Pero hoy por hoy, con estos números, puede quedar excluido parte del el mayor interbloque que tiene el Senado, que es el interbloque que conduce José Mayans, de estas conversaciones. Están a un voto con aliados de poder alcanzar los 2/3. Igual tienen que convencer a alguno dejar más. de lado claro, exactamente, pero dejar de lado al kirchnerismo duro. Claro. En las negociaciones, en las conversaciones, sumando el sector que hoy está abierto de lo que es el bloque del oficialismo el bloque de lo que sería el kirchnerismo, ¿no? En el Senado, de José Mayans,
que es convicción federal, Sí. de Carolina Moisés. Pero también en ese interbloque de Mayans están los 3 senadores de Santiago del Estero, Ujú, sí. donde hay un bloque de 2 Sí. que conduce Gerardo Zamora. En sintonía también con el kirchnerismo, pero también en sintonía con los oficialismos. Con los Cuando no oficialismos son- provinciales. Sí, pero también con los oficialismos nacionales cuando no son del peronismo. Del peronismo. Es Claro. decir, como todos gobernadores, buscan tener también sintonía con Pragmatismo. la Casa y- Rosada. sí. Y en el caso de... Como es lo que se ve que pasa con los legisladores que le responden, claro. Claro, exactamente. Y la Casa Rosada, y en el caso de Santiago del Estero, el hombre fuerte de Santiago sigue siendo Gerardo Sigue Zamora. siendo Zamora, exactamente. Por más que hoy sea senador nacional. Ujú. Así que, bueno, habrá que ver cómo avanzan esas conversaciones, si es que hoy hay conversaciones. Sí, por ahora no hay conversaciones porque no es un tema que sea una prioridad para el Claro. Poder Ejecutivo en este momento y también son conscientes de que no hay no tendrían los votos para imponer candidatos propios. Claro. Pasa que hay idas y venidas también, versiones cruzadas. Así como pasó en la antesala de que Milei emitiera el decreto y los designara en comisión a los jueces, que ya se habían enviado los pliegos, recordemos. Sí. En 2024 se habían enviado. Bueno, fue toda una historia de idas y vueltas. Hoy también hay unas versiones un poco encontradas respecto de que la Libertad Avanza esperaría un eventual Al próximo 2027. mandato o de decir no, avanza antes de Claro. 2027. Me parece que hoy la prioridad es, habrá que ver y habrá que escuchar al ministro de Justicia, ¿no? Que yo creo que la Casa Rosada lo debe estar escuchando bastante, por algo lo han designado. Me parece que hoy la prioridad es, bueno, llenar los casilleros, las vacantes o gran parte de las vacantes de la Justicia Federal que hoy están vacantes y que posiblemente, a lo mejor, a partir de mañana empiecen a aparecer algunos nombres en los pliegos que puedan llegar al Senado Nacional. Bueno, tema judicial que también se cuela en las discusiones que hay aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos. Quédese. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar.
.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Último bloque de pasos perdidos por aquí por Diputados Televisión en una jornada en el inicio de esta semana en la cual estamos aguardando la confirmación por parte de la página web de la Cámara de Diputados, ya las convocatorias formales para la jornada de mañana, para el miércoles y para el jueves en lo que respecta a la integración de las comisiones de trabajo. Recordemos que hay en principio 18 comisiones de trabajo que esta semana estarían conformándose en la Cámara de Diputados, de las cuales de las 18 entre el oficialismo, la Libertad Avanza y los aliados habituales, el PRO principalmente, estarían quedándose con la mayor cantidad de las comisiones de esas 18. Exacto. Y después va a haber otras para Unión por la Patria, de Germán Martínez, y también para el bloque de Provincias Unidas. Ahí Mónica Frade está peleando para ver a ver si se queda con la Comisión de Libertad de Expresión, en la que hasta el año pasado estuvo liderando la diputada Orozco. Y que ahora es María Emilia Orozco y que ahora es senadora nacional por la provincia de Salta. Exacto. Esa Comisión Libertad de Expresión fue justamente la que hoy reclamaron en esta conferencia de prensa de la que hablábamos los diputados que integraron la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra. Estuvieron, justamente señalando que van a pedir por la conformación de esa comisión prontamente, de libertad de expresión. Pero hay que ver, ¿no? Porque era una comisión que, como vos bien decías, estaba en manos del oficialismo. Claro. Y la oposición tenía pretensiones, obviamente, de estar en esa comisión, porque el año pasado, los 2 años anteriores, reclamaron fuertemente, ¿no? Sobre la presidencia que tuvo Orozco y, que no se abrió, ¿no? De un determinado momento a otro no se abrió más, porque sí tuvo reuniones donde se recibieron a algunos periodistas o asociaciones de periodistas, gremios de prensa, pero de un momento a otro no se convocó más y hubo varios reclamos por eso, incluso dentro del recinto con cuestiones de privilegio. Claro. Creo que también hay que ver en esa negociación cómo se da, no es un tema que esté cerrado. Mónica Frade de la coalición cívica la nombraban como quien pelea por poder quedarse. Bueno, de hecho Frade era una de las que más cuestionaba a Orozco. Claro. En esa comisión. Habrá que ver ahí qué decisión se toma en los próximos días para ver si es una de las comisiones que se termina de integrar esta semana o
quedará para más adelante. Hay proyectos que tienen que ver y que están vinculados con reformas políticas en este Congreso Nacional. Hay proyectos que el propio oficialismo está trabajando en cambios en torno a la reforma política en la República Argentina. El presidente ya habló algo dio por lo menos un par de títulos en lo que fue su mensaje, su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo. El tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es uno de los puntos. Para el Gobierno Nacional tiene que derogarse la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para buscar consensos y acuerdos y números en esta Cámara de Diputados, es posible que acepte no derogarla, pero sí hacerlas no obligatorias. Esa es una posibilidad que está manejando el Poder Ejecutivo, está manejando la Casa Rosada. El tema de financiamiento a los partidos políticos es otra posibilidad también que está en carpeta de la mesa política que, repetimos, mañana se va a reunir, encabezada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Pero Meli, a ver, en la Cámara de Diputados también hay proyectos de los diputados sobre el tema reforma política. Sí, bueno, va un poco en línea respecto hablando de las PASO. Este es un proyecto que, en la apertura de este periodo ordinario de sesiones, los diputados presentan proyectos y representan también proyectos que no se trataron. Y cuando generalmente se dan estos debates con alguna propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, se tienen sobre la mesa, otras iniciativas que también cuentan como antecedente y que se presentaron en ese sentido, ver de alguna manera si se busca un acuerdo, ¿no? También entre lo que ya cuenta con estado parlamentario aquí en diputados y lo que puede llegar a venir como propuesta del Poder Ejecutivo a la hora de, sobre todo, sumar, votos y voluntades a favor, ¿no? Estamos hablando ahora de un proyecto que presentó Maximiliano Ferraro, diputado de la coalición cívica, que es una modificación respecto de las elecciones PASO. Las PASO, recordemos, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se aprobaron en el año 2009, se implementaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 2011, elección presidencial que ganó en primera vuelta Cristina Kirchner con más del 50% de los votos y se vienen implementando a lo largo de 7 elecciones, de 2011 a 2025, que fue la última el año pasado. Lo que propone Ferraro es modificaciones a diversas leyes. Hablamos de el Código Electoral, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley de Financiamiento Político, respecto no de reformar y modificar esas leyes, sino de artículos que hacen a estos cambios que ahora vamos a hablar. Recordemos que para aprobar reformas electorales es una materia que el Poder Ejecutivo tiene vedado hacerlo por decreto, así que sí o sí esos debates tienen que pasar por el Congreso, y también que en el Congreso estos proyectos requieren una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Esto está en la Constitución, es decir, que en diputados requieren aprobarse con 129 votos o más y en el Senado con 37 votos o más. Bien, que es el mismo número para el quórum, ¿no? Digamos. Ahora vamos entonces a lo que propone este proyecto, que busca convertir a las PASO en paz, lo que vos decías, ¿no? Es decir, que no sean obligatorias. Lo que se propone es que queden excluidas de participar aquellas agrupaciones políticas. En el proyecto se define agrupaciones políticas, ya sea a partidos o a las alianzas de los partidos, que presentaron una sola lista. Es decir, los que tengan un candidato único, que no tengan una interna, que no participen en esas elecciones. ¿Sí? Hoy por hoy lo que sucede es que participan todos y algunos van solamente con una lista única, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en las últimas presidenciales, Javier Milei era el único candidato de la Libertad Avanza. Luego tenía interna en Juntos por el Cambio, Larreta Bullrich y en Frente de Todos Massa Grabois. Pero suele ocurrir que también, ¿no? En la mayoría de estas elecciones que se dieron,
muy pocos presentan interna, suelen presentarse listas únicas generalmente. Y lo que establece también este proyecto es que de esas alianzas que compitan o esos partidos que compitan, pasarán a la elección general aquellos que superen el 0,5% de los votos. Hoy ese piso es de 1,5%. Lo que dice Ferraro es que no hay que eliminarlas completamente a las PASO porque han servido para de alguna manera garantizar el proceso democrático, pero que hoy, viendo sus resultados, no habiendo resultado tan eficiente justamente en lo que tiene que ver con dirimir internas, bueno, se pueden justamente efectuar algunas modificaciones para que sigan estando vigentes, pero de alguna manera sean más efectivas. Habla de que las primarias deberán realizarse el segundo domingo de septiembre, porque también lo que considera es que entre las PASO, serían las PAS, entre las primarias y las elecciones generales, tiene que ser más corto el tiempo. Claro. Hoy es de un poco más de 2 meses, casi 3 meses, entre una y la otra, porque hoy las primarias son el primer domingo de agosto, claro, y las generales son el cuarto domingo de octubre. Y lo que plantea es que deberían celebrarse el segundo domingo de septiembre, en este caso. Y este es un artículo que me parece un tanto polémico por el derecho a elegir, que habría que ver aquí también si podríamos escuchar la opinión más acabada de Ferraro respecto de esta propuesta de que los afiliados a partidos políticos que no presenten interna quedarán excluidos de participar en las PAS. Es decir, si yo estoy afiliado a X partido y ese partido presenta una lista única, no voy a estar habilitado para votar en las elecciones primarias. claro. Podrán votar únicamente en la elección interna del partido, pero no en la general, en las primarias. Y esto me pareció como uno de los puntos un poco más polémicos, ¿no? Ujú. Pero bueno, habrá que ver también cómo se da el debate en ese sentido. Claro. Luego, otros de los cambios que tienen que ver con que se acortan los tiempos de campaña, ¿no? Entre la elección primaria y la elección general, establece que la campaña se iniciaría 50 días antes la campaña de La Paz, ¿no? Claro. Hoy son 60 días, que la publicidad se lanzaría 20 días antes, hoy son 35, y que los medios tendrían que destinar un 2% del tiempo de programación para la campaña audiovisual, hoy es un 5%. Obviamente sería una campaña más corta en Claro. este caso. Ahí hay algunas diferencias con lo que plantea también el gobierno, por lo menos que lo que deja trascender que la participación de la campaña por los medios estaría prácticamente nula, Claro. ¿no? A no ser que sea que haya un financiamiento privado y que el partido político determinado compre su espacio y haga su publicidad, ¿no? Pero esta campaña de que las campañas estén financiadas con el aporte del Estado estaría casi nulo. Sí, Bueno, habrá que ver cómo queda, cuál redactado finalmente la reforma política que plantea la Casa Rosada. Esto, repetimos, es un proyecto del diputado Maximiliano Ferraro. Exactamente. Y apunta sobre todo respecto de las PASO. De Claro, modificar exactamente. las PASO. Bueno, y tenemos una frase de Maximiliano Ferraro en los fundamentos de este proyecto. Lo que dijo es: consideramos pertinente formular ciertas modificaciones sobre la regulación de las elecciones primarias a fin de mejorar su funcionamiento con el objetivo de tornarlo más eficiente y de lograr un mayor fomento a la competencia interna. Esto es lo que propone el diputado. Habrá que ver cómo se da este debate, recordando que el presidente Javier Milei, cuando estuvo aquí en la Asamblea Legislativa, habló de un paquete, un conjunto de reformas que se iban a tratar 10 paquetes, 10 reformas por mes. Sí. Bueno, ya tenemos la mitad de marzo transcurrido, así que habrá que ver cuál es entre las prioridades una agenda
parlamentaria por parte de La Libertad Avanza que todavía no se pudo acomodar ni tener una hoja de ruta. Esto va a depender mucho también de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Esa reunión iba a ser hoy, finalmente Manuel Adorni, que es quien encabeza esos encuentros, se dirigió a la provincia de Córdoba junto al presidente Javier Milei esta mañana, a la Bolsa de Comercio, donde habló el mandatario, y también estaba Martín Menem, que también forma parte justamente de esa mesa política que se espera, bueno, delinee esta agenda, y entre las prioridades de lo que se hablaba días atrás era de la reforma política. Claro. La reforma política que tiene que ver con este paquete respecto de las elecciones, ¿no? El gobierno, si fuera por el gobierno, tampoco habría paso, no existirían, las quisiera derogar, pero hay que ver cuánto apoyo o respaldo va a encontrar en sus aliados, ¿no? Porque, Claro. como te decía, necesita un número para llegar a una mayoría absoluta de 129, que, bueno, tiene que contar con bastantes acompañantes. Hoy por hoy tiene el número más fácil para llegar a esos 129, porque ya parte de una base del oficialismo de 95 diputados. Pero bueno, mientras más adhesiones sume, por supuesto, mejor se le hace el camino. Para la elección del año pasado, la elección de medio término, el gobierno nacional ya también intentó derogar las PASO. Sí, Terminó suspendiéndolas. Terminó suspendiéndolas y por un año. Por un porque, año, por única vez. No había acuerdo tampoco ni consenso con el resto de los bloques para derogarlas, que era al principio la propuesta original que había impulsado el gobierno. Recordemos que también estaba en la ley bases, ¿no? Formaba parte del paquete de leyes también incluidas en la ley bases que el Ejecutivo retiró porque, bueno, no tenía el consenso necesario para avanzar. Claro, bueno, ahí en la ley bases estaba el tema de eliminar las PASO y eliminar el financiamiento, a los partidos políticos, dentro de otros puntos que también generaban polémica, y que esas primeras polémicas y esas primeras discusiones las dio el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, que después fue jefe de gabinete y que terminó sacando de lo que fue la ley bases ese capítulo completo. Quedó para más adelante. Bueno, más adelante, digamos que estamos ahora en ese más adelante de discutir con un escenario distinto en las cámaras legislativas, para ver si se puede avanzar. ¿Hay un escenario óptimo para el oficialismo o no? Porque no tiene mayoría absoluta en las cámaras como para manejar las cámaras y decir, bueno, mañana nos sentamos y aprobamos tal cambio. Encima, todo cambio en ley electoral necesita una mayoría especial. Sí. Vos bien dijiste, Meli, que vale la pena recordarlo. Sí, y venimos, recuerdo ahora, de dos cambios sobre las PASO referidas a las elecciones legislativas. En 2025 el cambio fue suspenderlas directamente, ¿no? Y en 2021 fue postergarlas, ¿se acuerdan? Por la pandemia. Claro. Randazo era uno de los que no votamos ni en agosto ni en octubre, sino en septiembre y noviembre. Exactamente. Así que venimos de las últimas elecciones legislativas con algunos cambios en el cronograma electoral, pero bueno, como medidas de única vez, ¿no? Claro. Para ese año específico. Provisorias, Lo que hoy se quiere avanzar es a posteriori. Y bueno, como siempre decimos, la misma dinámica de una elección legislativa no es la de una elección presidencial. No, claro. Entonces ahí están las conveniencias y bueno, también los intereses que van a jugar respecto de los gobiernos provinciales. Sí, sería una oportunidad bastante positiva para avanzar este año, que es un año que no es legislativo, con lo cual sería una oportunidad que tiene el oficialismo para poder avanzar, ¿no? Para que no esté la elección en el medio y que no se especule con el tema electoral, ¿no? Exactamente. Año no electoral es año para discutir los cambios en las reglas del juego, ¿no? En definitiva, para cuando se encara el año electoral. El año pasado fue también un año medio atípico en eso, porque se apuraron a hacer el cambio antes que empiece digamos el cronograma electoral, ya con elecciones desdobladas en distintas provincias y demás. Esperan en este 2026 terminar de hacer los cambios que el gobierno quiere
a lo largo de este periodo, digamos, ordinario del Congreso para encarar el 2027 en el año de las elecciones, en el año de elecciones presidenciales, ya con, digamos, con las cartas sobre la mesa. Es decir, bueno, ¿va a haber PASO o no va a haber PASO? ¿La PASO va a ser obligatoria, como hasta ahora? ¿O la PASO se suspende una vez más? ¿O la PASO se hace optativa? El que quiere ir va y el que no quiere ir no va a votar en las primarias. Al radicalismo y al PRO, dos socios importantes para el oficialismo, no los convence eliminar las primarias. Son dos sectores que están mostrando cierta resistencia, pero sí estarían, digamos, aceptando una modificación para que sean optativas. Sí, es que siempre los que quieren, los que se muestran más a favor de eliminar las PASO, ¿no? Es el oficialismo, ¿no? Claro. El oficialismo siempre está más a favor de que no haya PASO. Claro. Y la oposición no, justamente porque tiene que dirimir sus conflictos internos, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy por hoy pienso en el peronismo también y hablando de este gran frente anti-Milei que algunos dirigentes empezaron a justamente a acercar posiciones y bueno, todo eso llevaría a una gran interna, se prevé, ¿no? Habrá que ver en este momento digo, porque la verdad que la Argentina es dinámica y los escenarios cambian muy rápidamente, ¿no? Así lo que hoy no es una figura, quizás mañana sí. Claro. Sí, llamó la atención semanas atrás la foto de Cristina Fernández de Kirchner recibiendo a Pichetto también en su domicilio, en la casa de San José 1111. Y en ese sentido también se especuló con un eventual acercamiento político con Pichetto y el sector que encabeza a Pichetto. Habrá que ver también el peronismo cómo se reacomoda en función de, bueno, el año electoral y las alianzas internas de cara al 27. Es momento de conversaciones, es momento de especulaciones también entre todos los sectores políticos. Ayer también el peronismo en la provincia de Buenos Aires tuvo internas en algunos distritos. Pero mientras tanto nos metemos en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso. Esta semana, repetimos, se conforman comisiones. Esta semana hay una reunión de la Comisión de Legislación Penal. El Senado va a tener una primer sesión para incorporar temas que tienen que ver con los pliegos para ascensos de militares, de jueces y del cuerpo diplomático, la agenda parlamentaria que empieza a transitar los caminos del Congreso, iniciando el día de hoy lo que es esta nueva semana de trabajo aquí en el Parlamento Nacional. Nos vamos, Meli, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Silvi, gracias. Gracias, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.